AM30 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Esta era toda la historia que nos contaban en el colegio. Pero a mí algo no me cerraba. Me parecía que al relato le faltaban partes. Me parecía que la historia que me estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta. ¿Cuántos fueron? Está claro que no fueron 30.000, pero tampoco tiene importancia eso. Y para las personas que buscan a sus familiares sí tiene importancia, Guillermo. ¿Pero quién busca a sus familiares? Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. Sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de 4 décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad. La libertad la queremos para todos, y la revolución en homenaje a nuestros revolucionarios. Enemigos siempre nos decían que eran terroristas, no revolucionarios. En la época de Macri fueron difíciles, pero creo que como este momento, nunca. Salvo en la dictadura, nunca hubo un momento tan duro, tan grave para nosotros, solo no, para todo el país, para todos los ciudadanos. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Bueno, señoras y señores, estamos comenzando, estamos de estreno aquí en Siempre es Hoy con un nuevo segmento conversatorio que tiene como nombre Galaxia Milei. Se iba a llamar Mundo Milei, Planeta Milei, pero elegimos Galaxia, como Milei en el centro, como en un sistema, y después las cosas que orbitan alrededor de un fenómeno que hay que decir que ha desbordado los márgenes geográficos de la República Argentina, que es un fenómeno de escala mundial. La Argentina se ha introducido al debate de la derecha, la ultraderecha, la derecha radical, el neofascismo, es uno de los temas que vamos a abordar. Se ha introducido la Argentina de un modo prepotente, con una figura que se sienta la discusión de esas ideas en el mundo. Tanto es así que, a mi modo de ver, incluso lo ha eclipsado por caso a Bolsonaro, le disputa agenda a Donald Trump, tanto así que Donald Trump termina de alguna manera replicando y tomando algunas ideas de Milei, sin ir más lejos, el rol que ocupa desde el punto de vista institucional Elon Musk con el ministerio DOGE en inglés de la desregulación, el propio Elon Musk tomando como propio el elemento de campaña de comunicación de Milei, que es la motosierra, que es un símbolo a escala mundial. Hay muchos dirigentes políticos ultraderecha en el mundo que piden ajuste del Estado, que utilizan el elemento comunicacional de la motosierra. Analizaríamos entonces Milei en el centro, lo vamos a hacer periódicamente, cada 15 días, con el compañero Juan Luis González, amigo, compañero, hincha de San Lorenzo, que es el biógrafo del libro de Milei, El Loco, publicado mucho tiempo antes que Milei gane las elecciones, autor de otro libro, pronto a publicarse, ¿no? Exactamente, buenas a todos, en un mes sale Las Fuerzas del Cielo. La Fuerza del Cielo, un nuevo libro sobre el fenómeno Milei, y el compañero Diego Stulbach. Cada 15 días, con Diego, con Juan, Galaxia Milei. Esta es mi presentación, les pido por favor, arrancamos con vos, Juan, breve presentación de lo que va a ser un poco el conversatorio, que lo vamos a hacer, insisto, regularmente, cada 15 días estaremos conversando. Bueno, es una oportunidad, creo yo, para profundizar del día a día y meternos en temas de fondo, temas que van a marcar, como decís, no solo Argentina, sino también el mundo. Creo que el de hoy es quizás el central, que es un tema que recorre a la nueva derecha y a Milei desde el minuto uno, que es hasta dónde es nueva la nueva derecha, y sobre todo hasta dónde repite cosas del pasado, como el autoritarismo. Entonces, yo creo que es central entender que este no es un momento más en la democracia argentina, que Milei no es un presidente más, que la idea de que vivimos en democracia hace 40 años no significa que sea eterna, que puede ser que esté transicionando, y de hecho hoy vengo a intentar demostrar que si fuera por Milei esto giraría hacia otra cosa. Transicionando la democracia, si hay un concepto que vamos a profundizar. Diego. Sí, primero preguntarte si vos vas a usar esa campera cada vez que hagamos este conversatorio, porque no entiendo si es ambigüedad o es piedad. No sé si es compasión. No es ambigüedad. Ustedes saben compasión mi fanatismo, de alguna manera. Yo soy casi un brasilero, digamos. Así que nada, es ambigüedad entonces. Ayer grité los goles de Argentina.
Pero porque los goles fueron de Argentina. Pero me parecía un acto de valentía estética. Bien, si los goles son de Brasil, los vas a... Además me dijeron que había problemas de iluminación y con estas 5 estrellas quizás podía colaborar. A mí me parece que sí, que estamos ante evidentemente lo que llamamos ahora mileísmo, o mejor todavía, galaxia Milei, el conjunto de fenómenos que orbitan alrededor de este, no sé si decirle astro, símil astro, pseudo astro, en torno al cual giran estos fenómenos. Es un fenómeno que nos llena de preguntas, y nos llena de preguntas porque incluso cuando queremos tener respuestas sobre qué cosa es el mileísmo, esas respuestas son por ahora demasiado retóricas, no dan lugar a estrategias efectivas. Entonces me parece que esa pregunta sigue planteada. Juan planteaba para este primer programa, para este primer conversatorio, la cuestión de lo nuevo y lo viejo, y a mí me parece que hubo un episodio ayer que vale mucho la pena tomarlo también como un observador, como un analizador, que no sé si todo el mundo lo sabe, porque entre la cantidad de cosas que están ocurriendo, más el partido de fútbol de anoche, no sé si no habrá pasado un poco desapercibido un acontecimiento muy puntual, provincial en Río Gallegos, que es la destrucción del monumento de Osvaldo Bayer, del historiador Osvaldo Bayer, que tiene un sentido simbólico particular para nuestra conversación, yo creo, porque hasta que llegó Milei, si vos le preguntabas a cualquiera, nombramos un libertario, ¿a quién hubieras nombrado? Indudablemente, Osvaldo Bayer, a los anarquistas vengadores, a toda una corriente definidamente contestataria de izquierda, ligada a luchas populares. El mileísmo le cambió completamente la... Ahí estamos viendo las imágenes de las figuras de Osvaldo Bayer. Esto es en las cercanías de Río Gallego. Exacto. ¿No? Bueno, ahí estamos viendo la destrucción de la imagen de Osvaldo Bayer con todo lo que simboliza, como lo que estabas diciendo vos. Porque es un punto más de la construcción de la galaxia. Si la galaxia pone ciertas cosas en visibilidad... Tiene la vocación de reescribir la historia, la galaxia. Exacto. Y la historia que quiere escribir la galaxia Milei, el mileísmo, es sin Osvaldo Bayer. Implica borrar las historias que Osvaldo escribió. Claramente. Y eso se vio de un modo taxativo en el video presentado el 24 de marzo, ¿no? Interpretado y guionado por Agustín Laje, ¿no? Que tiene una mirada bastante particular sobre lo que ocurrió en la década del 70. Y que no por casualidad, le dejo la palabra a Juan, creo que es el mismo Agustín Laje que inventa la idea de una nueva derecha. Es decir, es el principal sistematizador de que esta derecha es nueva, lo cual supone que habría un corte preciso respecto a una vieja derecha. Esto es una de las cosas que podríamos conversar. Sí, es nueva derecha, es la vieja derecha reformulada, es una derecha radical. ¿Qué características tiene? Para mí tiene más de novedoso que de viejo, para mí. Esto yo anticipo mi opinión. Para mí estamos ante un fenómeno nuevo y tengo cómo argumentarlo, pero arranca vos, Juan. Sí, coincido que es novedoso. La duda es a dónde va esa novedad. Una primera idea para entender esto de Milei nuevo, Milei fascista o autoritario, es pensar los problemas que tiene Milei con los límites. Con los límites en general, y acá yo voy al corazón de lo que va a ser el próximo libro, y para mí el corazón de entender a Milei, que es que Milei es antes que un político y antes que un presidente, es un líder mesiánico, que se piensa elegido por Dios y que tiene problemas con los límites nivel, el límite por ejemplo de la biología. El caso de Conan no se murió, Conan le sigue hablando, o sea, si alguien que piensa que le ganó a la biología, como es el caso de Milei, pensemos cómo se puede llevar con los límites de la democracia, que por definición le pone límites al presidente. O los límites de la Constitución. O los límites de la Constitución. Que los está absolutamente desbordando los límites de la Constitución. Exacto, entonces, primera idea, Milei y los límites, Milei y la democracia, lo escuchamos, para mí es... O pensar que no tiene límites, que si a Milei lo dejan, claramente... reformaría la Constitución. Yo creo que el norte de Milei, para me adelantar una idea, es algo parecido al Salvador de Bukele. O sea, un Congreso que se le pase por encima, una justicia puesta a dedo, un poder ejecutivo monopólico, una posición que no existe. Lo que estamos viendo en estos 15 meses es la transición entre lo que Milei quiere y lo que Milei puede.
Pero lo que Milei quiere es lo que decía al principio, que no era un exabrupto lo de Milei en TN, que la democracia tenía muchos errores, que se remonta al tronco, te cierro con esta idea, de lo que es el anarcocapitalismo. Murray y Rothbard en Hacia una nueva libertad, que vendría a ser como el manifiesto comunista del libertarismo, es el mapa de lucha, ya postula la idea que la democracia está mal, pero quien la lleva muy a fondo es alguien a quien Milei admiraba profundamente hasta hace muy poco, que es el discípulo número 1 de Rothbard, Hans Hermann Hoppe, un filósofo alemán. ¿Vive? Sí, que vive, sí, que de hecho se ha peleado con Milei en los últimos tiempos, pero Milei el día que asumió dijo, mi norte es Hermann Hoppe. Hoppe ya no es que lo postula como Rothbard, que le da algunas ideas en Nación Nueva Libertad, sino que hace un libro entero diciendo que la democracia está mal, que se llama La democracia, el Dios que fracasó, que yo les leo en internet, lo pueden estar en internet, pero les leo... A ver, quiero escucharte y que leas ese párrafo, pero me gustaría ver si podemos acentuar un poquito. ¿Cómo es eso del manifiesto comunista de los libertarios? ¿Quiénes son los autores de ese libro y qué es lo que despliegan? ¿Qué ideas despliegan? Ese vendría a ser Rothbard, que es un estadounidense que tiene un periodo de gracia entre el 60 y el 70, de gracia en la producción, en el nivel político, la relevancia, como cualquier libertario, hasta Milei era muy, muy poca. Hacia una nueva libertad es un manifiesto que le dice a los libertarios cómo ganar poder en Estados Unidos, y está pensado sobre todo para que ellos copen el Partido Republicano, una cosa medio curiosa, y al final deja algunas ideas de que la democracia está mal, y quien lo retoma y hace todo un texto entero sobre esto es Hoppe, el discípulo número 1 de Rothbard, que postula, el corazón de ese libro es, tenemos que ir a destruir el Estado, la idea utópica del anarcocapitalismo. Pero, y esto es lo curioso y nos trae al presente, dice, si no se puede destruir todo el Estado y ir a esta cosa utópica de que el mercado regule todo, lo que conviene económicamente y éticamente, y es más ventajoso, es la monarquía. Este es el corazón del libro de Hoppe, que Milei el día que asumió dijo, este es mi norte, que le dedica, 300 páginas. Pero de ahí toda la narrativa que sostiene el autodenominado Gago del Kremlin, que Milei es el nuevo emperador y el emperador romano y autocrático y demás. Hay algo ahí, de hecho yo después quería profundizar en Santiago Caputo, traje unas cosas de él. Hay algo ahí, algo también de lo místico. Recordemos que Caputo, según Carlos Pagni, fuente autorizada, dice que cree ser la reencarnación de un gladiador romano, cosa que Milei también cree, no para nada sospechoso, para nada casualmente. Vuelvo al tema del misticismo, pero digo, acá hay una cosa ideológica, doctrinaria de la democracia está mal. Entonces, por lo tanto, uno puede decir, podemos inferir que Milei quiere avanzar en ese sentido. Bien. Con respecto al tema de los límites, Diego, Juan, siempre se especuló sobre la idea, que creo que habría que revisar, más allá incluso de la multitudinaria, masiva y popular manifestación de hace 2 días atrás, como suele ser la del 24 de marzo, la idea del cordón sanitario. La idea de que un proyecto de ultraderecha en la Argentina no iba a ser posible por la cultura política, sobre la potencia que tienen los organismos de derechos humanos, sobre la memoria histórica, ¿no? Sobre una base de conceptos que iba a impedir la posibilidad de que emerja con potencia la idea de una derecha en el amplio sentido de la palabra, reivindicando la dictadura, reivindicando sus políticas y demás. La idea del cordón sanitario, que viene funcionando contra la familia Le Pen, con Jean-Marie y con Marine Le Pen, en Europa, desde el año 1989, el primer balotaje en el cual la ultraderecha accede en Francia, ¿no? Es en el año 89. Un sistema de elección diferente, un sistema político diferente, una cultura política diferente. No estoy comparando peras con bananas, son dos cosas diferentes. Pero viene funcionando el concepto cordón sanitario, que también viene funcionando en España, de alguna manera, en algunos estados, en algunas comunidades, el PP y Vox formaron gobierno, pero más o menos vienen funcionando. Y después, en la Argentina, la ultraderecha ganó por 15 puntos. Por 15 puntos. O sea, ¿no? Sí, la segunda vuelta. En la segunda vuelta ganó por 15 puntos, ganó por paliza, digamos. Diría Rafinha. Una porrada fue una porrada. Bueno, esa campera. Bueno, la cuestión es que acá, no solo que ganó, sino que el cordón sanitario se transformó. Hay gran parte del sistema político le está jugando a Milei. O sea, llamémoslo el Centrão, volviendo a Brasil, si querés. Los Pichetto, los Mazot, las Carrió, los Penato, más o menos
más que cordón sanitario sobre el avance de la Constitución y demás, le están haciendo el pasillo del campeón. ¿Qué está pasando con eso? Hay una historia del cordón sanitario propiamente argentino, tiene nombres, te vas a acordar perfectamente. Aldo Rico, Luis Patti, Bussi, figuras emergentes por momentos en la política argentina que en general el peronismo en el plano electoral y los organismos de derechos humanos en las militancias han logrado contener muy a tiempo. Y hasta el radicalismo, te diría. Bueno, Esto en no, su momento. esto no. Sí. Hasta acá. Bien, entonces, esto funcionó hasta cierto momento. ¿Qué es lo que dejó de funcionar antes de la victoria de Milei? Porque la idea de que nosotros estamos perplejos por el gobierno de Milei esconde que la auténtica perplejidad nuestra se dirige al periodo previo, el periodo en el que Milei, ya identificado como síntoma de que algo no estaba funcionando, digamos así, fue más cómodo mirar a Milei llegando y lo que es capaz de hacer, y fue más incómodo mirar en nuestras propias opciones políticas previas y éticas previas, que es lo que fue desvirtuando, desautorizando todos esos recursos preventivos que en el pasado habían servido para que cierta franja de fascistización, y esa palabra después la discutimos, prosperen. Entonces, nombro un par de cosas y espero ser irritante con lo que voy a decir. ¿Ustedes recuerdan la escena en la campaña electoral en donde una vez que Massa es electo candidato, es sentado en la ESMA frente a familiares? De fondo había un avión, que era un avión de la muerte, desde los cuales los genocidas arrojaban personas. No fue exactamente la ESMA, pero entiendo. ¿No fue la ESMA? No creo que fue en un aeroparque, no importa. No, yo creo que fue la ESMA donde está el avión actualmente. Pero bueno, okay. Y ahí Cristina dice, estoy al lado del ministro de Economía del candidato de la unidad. ¿Recuerdan toda esa escena? Cuando digo candidato de unidad es porque había otra lista, Grabois Sabal Medina. Edo cuando lo definió a Massa como fullero. Exactamente, en esa misma situación. ¿Por qué estoy ahora recordando eso que en principio no tiene nada que ver? Tiene que ver para mí, tiene que ver con cuál es el lugar de autoridad que la democracia le da a figuras, a experiencias, a movimientos y a textos cuya autoridad son absolutamente fundamentales como contrapoder frente a estas formas de fascistización. O sea, ¿cuáles son las formas de degradación previas? Cuando digo degradación, quiere decir, por ejemplo, utilizarlos pragmáticamente en una campaña electoral. Es decir, no tener una percepción de un suerte de sagrado que la Argentina le fue confiriendo a algunos testimonios, a algunas experiencias. Habría mucho que decir sobre esto. Sé que es muy incómodo, sé que incluso es doloroso verlo, pero este es un elemento que me parece que hay que plantear. Y el otro elemento que hay que plantear es el fracaso de los progresismos en general en poner límites a la acumulación del capital, a la acumulación, a la voracidad, a la tasa de ganancia, a la devoración del territorio, a la abrumador avasallamiento de las conquistas laborales. Esa idea de que el límite es falso, de que el límite no funciona, de que el límite es impotente, de que el límite es más que nada retórico, pero no real, le dio mucho poder a Milei, porque cuando Milei viene a representar lo ilimitado, lo que parece estar diciendo, yo sí puedo poner en juego una potencia en ese lugar en donde lo demás es impotencia. Entonces hay una serie de juegos previos a la llegada de Milei que creo que hay que analizarlos. Una constitución pone límites. No hay ningún gobernante que de por sí se pueda confiar en que es autolimitado. Ningún líder tiene que autolimitarse. Hay una constitución, hay contrapoderes jurídicos, hay contrapoderes sociales, hay contrapoderes simbólicos y políticos. La desactivación de contrapoderes políticos, intelectuales, sociales, culturales es previo y más peligroso que lo otro. Por eso es tan importante el 24 de marzo. Bien, pero él desborda los límites, ¿no? Sumo una corta en este sentido, que nos lleva al 23, pero también a futuro. Una idea de que uno no es el fascista que quiere, sino el fascista que puede. Entonces el cordón sanitario no funciona porque capaz que no había tanto para resguardar. Lo que también nos explica por qué en estos 15 meses Milei avanzó como avanzó, porque claramente para mucha gente, con toda lógica, la democracia no era algo que le resolvía los problemas. Entonces, de hecho, volviendo a Santiago Caputo este año empezó a sumar en las encuestas la pregunta de si preferís vivir en un país con garantías y constitución democráticas o en un país autoritario sin garantías pero que funciona a nivel económico, que es una terna literal que incluyó Caputo en las encuestas. Entonces ahí me parece que va el juego. Con los sanitarios ya no funciona porque era lo que estabas salvando. En cambio, Milei
Rodrigo Núñez, esto lo habla mucho en su libro, conecta bien con el clima de época. Si ya era todo un sálvese quien pueda, y yo tenía que salir todos los días a ver si tenía un banco para comer la noche, alguien que me viene a decir, el Estado no te ayuda, el Estado te jode y vos dependés de vos mismo, y que además es autoritario y que no respeta los límites, porque los límites son vistos como el tongo o el curro de otra persona. O sea, yo le estoy pagando a tal minoría para que de mi bolsillo. Bueno, conecta bien con el clima de época y además nos adelanta al futuro, que decíamos al principio, de, bueno, ojo, la democracia está, pero puede no estar porque no está resolviendo los problemas, y por eso Milei avanza. Milei, de todo lo que estamos hablando, Milei es consecuencia, no es causa. Después, obviamente, está el juego que los líderes van corriendo el límite. Esta idea de avanzar en autoritarismo tiene mucho que ver con cómo se corre la ventana de Overton, lo que Milei puede hacer y decir, que antes no se podían decir y ni hacer, entonces se van corriendo los límites, pero hay algo de fondo ahí. Milei puede retroalimentarlo, puede llevarlo a otro plano, pero tiene sustento, no patalea solo. A ver, Milei es, metafóricamente hablando, quiero decirle, el monstruo, pero al monstruo lo creó el doctor Frankenstein, ¿no? Y el doctor Frankenstein que creó el monstruo es la situación previa a la existencia de Milei, ¿no? A mí la definición que más me gusta de todo es que Milei es el síntoma del trauma, y el trauma es previo a Milei. Lo que inventa Milei son las condiciones previas de Milei, claro, que para mí es una sociedad que no encuentra, entre otras cosas, en la democracia, ¿no? Para mí, el concepto de democracia liberal, republicana, con estos partidos políticos, con este nivel de participación, con esta agenda, con esta discusión, es una democracia que, a mi modo de ver, está en crisis hace tiempo. Que lo que viene a hacer salió por Milei, lamentablemente salió por Milei, quizás hubiese salido con otra expresión y nosotros estaríamos más identificados. Si hubiera habido una radicalidad en sentido opuesto, quizás estaríamos todos embarcados en la misma idea de que los límites democráticos burgueses ya no nos sirven. Pero ahora los defendemos porque por el lado en que se lo ataca es muy brutal. Exactamente. Entonces, cuando salimos a defender la democracia, en el concepto la democracia, digamos, tenemos que definir qué es lo que estamos defendiendo, porque capaz que estamos defendiendo un estado de las cosas que a un sector mayoritario de la sociedad hay una no paradoja, interpreta que sea, digo, no, para mí, lo dijo el otro día acá Valentina y le voy a tomar la idea, para mí más que un frente anti-Milei hay que hacer un frente anti las ideas de Milei. Lo peligroso no es Milei en sí, en mi modo de ver las cosas, lo peligroso son las ideas que expresa Milei. Digo por la idea del frente antifascista, de hecho yo tengo un disenso con ustedes con respecto a la caracterización de fascista. No digo una paradoja ahí que en esto de si fuera al revés, que capaz lo veríamos distinto, es que el revolucionario en este orden es Milei. O sea, hay una búsqueda de cortar el status quo y de repente te pone a los conservadores, o sea, en el sentido literal, los que quieren conservar el estado de cosas de otra manera. Y volviendo al fascismo, digo, hay mucha esta idea de entender al fascismo como un método político, no como un hecho histórico. Los nazis también eran revolucionarios, porque cortaron el status quo y arrancaron otra cosa nueva. Hay una búsqueda de eso. De hecho, en esta idea de hasta dónde el gobierno es autoritario o no, miremos la relación entre lo que Milei quiere, este mundo de Hoppe, donde ya es monárquico y no democrático, y lo que viene sucediendo en estos 15 meses. Ahí hay un gran quiebre en general en todo el gobierno de Milei, que es la victoria de Trump. Hay un acelere fenomenal de Milei, empieza a hablar de la lucha del bien contra el mal, que hay que dar la vida por la causa, y en los últimos 2 meses es impresionante. O sea, metió 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, deuda con el FMI por decreto. El Congreso está funcionando tullido. Menem levantó una sesión el otro día. Un punto, es un fujimorazo. Lo que hizo con el Congreso lo cerró, de hecho, al Congreso. Lo cooptó de tal manera que prácticamente lo cerró. Después el Senado, ¿no? Le sacó la atribución al Senado de participar en la negociación de los jueces de la Corte Suprema. O sea, avanzó muy fuertemente. En ese punto creo que no hay un gobierno que haya avanzado tanto en ese sentido. Por eso insisto sobre la idea de que no hay cordón sanitario sobre Milei. O sea, el nivel de acompañamiento que está teniendo, llamémoslo de esta manera, de las fuerzas dominantes, de las clases dominantes de este país, Milei es fuertísimo. A ver, les propongo pensar, ubicar 2 o 3 cosas. La primera es la idea de una guerra semiótica que Milei está encabezando contra mayorías populares, incluso si lo votan. ¿Guerra por qué?
por lo que tiene de desposesión, por lo que tiene de insensibilidad, por ¿Qué lo que sería tiene... una guerra semiótica sobre el sentido de las En palabras? el plano de los signos, en el plano de lo que se dice, en el plano de lo que se muestra, en el plano de lo que se invita, en el plano de, por ejemplo, el discurso de Laje del 24 de marzo. Es decir, una suerte de reescritura brutal de las cosas, de una presentación que borra muchísimo de la propia historia argentina, de esto que sería parte del cordón sanitario o de los contrapoderes, una desarticulación de todos los mecanismos democráticos, pero no en el sentido institucional solamente, no en el sentido constitucional. Cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia del 24 de marzo, no estamos hablando de la Constitución. Estamos hablando de mecanismos preventivos construidos desde la lucha social. ¿Se entiende la idea? La memoria, el plano de las luchas y la memoria no está escrito en la Constitución. Es un anticuerpo o una prevención socialmente constituida. La reescritura, cuando la reescritura, a ver si se entiende esto que quiero decir, no me refiero a al libre derecho a la reinterpretación de todo lo que ocurrió en la historia y de todo lo que puede ocurrir. Me refiero cuando la reescritura y cuando la confusión organizada es absolutamente necesaria para bajar ingresos, para bajar salarios, para financiar la salud, para financiar la educación, para ajustar a los jubilados. ¿Se entiende? Hay una relación orgánica entre las dos cosas. De hecho, Laje es el que dice, después de la marcha de la autoridad, la próxima apunten a la cara a los policías. O sea, clarísimo, esa es la búsqueda, ¿no? No es un debate historiográfico, ni mucho menos. Sí, perro que ladra no muerde. También es cierto que decir la próxima apunten a la cara, decirlo en Twitter, decirlo en un video. No es lo mismo que hacerlo. No es lo mismo que hacerlo. Lo que terminó pasando, de hecho nosotros tres nos encontramos en la marcha del miércoles pasado, es que la Fuerza de Seguridad y el gobierno tomaron nota de que una escena de represión extendida en el tiempo no era beneficiosa para el gobierno, que era un elemento de pérdida de uno de los atributos que tenía el gobierno, que era el control de la vía pública y de la protesta social, ¿no? Claramente. Y lo vimos todos, ¿no? Por lo menos la interpretación que yo hago, ¿no? La cana no quería Lola, ¿no? No quería quilombo, por lo pronto, y se dispuso a los efectos de los intereses del gobierno, quiero aclarar, un operativo de seguridad coordinado con el gobierno de la ciudad, entre las fuerzas federales y el gobierno de la ciudad, mucho más a los efectos del gobierno profesional. Yo creo que una cosa es picantearla en Twitter, como una entrevista, como Rafinha, vamos a dar una porrada, después se comen 4. ¿Ok? Yo ahí te lo problematizo porque en el aspecto de la seguridad donde se nota que el autoritarismo ya está ocurriendo y avanzando. Digo, ese tira y afloje es lo que decíamos antes de correr la ventana de Overton, vamos hasta acá, después volvemos y en el medio, o como cuando hablamos de fascismo cosplay, no sea de ir y volver, en la marcha que más allá que terminó como terminó con Pablo Grillo, tenías a los canas diciendo vengan zurdos, vamos leones, o sea hay una lógica donde lo discursivo ya impregnó. Y después ya yendo al plano bien de lo concreto y lo real, lo hemos charlado acá, lo que viene haciendo Burrich en materia de seguridad, más allá de la represión en sí, te habla de un Estado autoritario que está incorporando atribuciones del Poder Judicial en el Ministerio de Seguridad a través de medidas muy concretas, el protocolo antipiquetes, la ley antimafia, el cambio en la definición de terrorismo, que está cambiando la lógica. O sea, las fuerzas de seguridad son auxiliares, se supone, de la justicia, que le dice desalojar acá, sacata marcha, etcétera, y ahora fuerzas de seguridad tienen poder judicial en sí mismo, detectan un delito flagrante, eso es lo que establece el protocolo antipiquetes, y pueden actuar. Entonces ya, si definimos autoritarismo como cuántos poderes del legislativo y judicial retiene el ejecutivo, ya acá tenemos un ejemplo bien concreto. Antes esto no lo podía hacer, antes no podían ir, por ejemplo, con arma de fuego a las marchas, ahora sí, y ya está sucediendo. Entonces, ese tira y afloje también es típico. Vuelvo a Alemania 33, recomiendo el libro de Sigmund Ginsberg, donde tiene un capítulo que analiza muchos juegos, cómo Hitler iba y volvía, se presentaba moderado según la ocasión y después aceleraba. Entonces ahí yo me pongo un signo de pregunta, digamos. Sí, además me parece que la actividad represiva de Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Incluso el último miércoles, donde no hubo represión, ni siquiera hubo la vista de demasiada policía. Recuerdan que esa mañana en las estaciones de trenes, en los audios, las pantallas en las estaciones, anunciando que si se va a la plaza, que puede haber represión. O sea, el miedo y la represión son parte más o menos utilizados según la semana de este gobierno. Me parece que el tema del autoritarismo, creo que ni siquiera el propio gobierno se esmera mucho en disimularlo, porque me parece que hasta cierto punto lo ven como
como un valor. O sea, el autoritarismo acá, ¿cómo sería presentado? Como voluntad de transformación, no me va a frenar la burocracia, no me va a frenar una retórica de la democracia y del derecho, que en realidad es un poco lo que venimos a abolir, porque es necesario abolirlo, porque es importante un decisionismo, es importante un aceleracionismo, es importante de una vez tomar decisiones y que la casta o el movimiento social y sindical no nos frenen. Me parece que desde el punto de vista del gobierno no lo van a llamar autoritarismo, pero es una media lengua. No lo llaman autoritarismo, pero sí, es como Laje diciendo el 24 de marzo, yo defiendo la dictadura, pero no me digan que defiendo la dictadura, yo solamente defiendo la dictadura, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que en realidad complementan una vieja derecha, tienen tanto de nuevo como de complemento de lo viejo, en el sentido de que intentan restituir mecanismos económicos, etcétera, bajo formas tan nuevas como complementarias de lo viejo. Acá me parece que hay una cosa que es importante y lo rozó hace un ratito Juan. Hay una novedad en Milei, que es el diálogo que tiene con los jóvenes y con las clases populares. No, pero no es un problema de negarlo, yo no lo niego. Hay una novedad. Por hay supuesto, una novedad por supuesto. Que es Milei. Hay más novedades. Y además es Milei, no es ni sí, hay más ni Charbel, ni Esper, ni la hermana, ni los perros. Hay más novedades. Es Milei. El uso de las tecnologías es una novedad. La apuesta a una nueva derecha global es una novedad. Hay una producción de sentido contemporáneo de la nueva derecha. Información. No me parece está que es un midiendo problema 30 negarlo. puntos en el conurbano. Sí. 30 puntos. Bueno, eso no ¿Alguien dirá? Bueno, son los 30 puntos históricos del macrismo, del radicalismo en la época de oro. Está midiendo 30 puntos. Sí. En el conurbano hoy. Yo no discuto que haya novedad. Si no hubiera novedad, ni nos interesaría dedicarle este tiempo para pensar en él. Lo que digo es el contenido histórico de la novedad. No que no haya un fenómeno nuevo que haya que desentrañar. A propósito, porque lo que subyace, esto es Galaxia Milei. Sí. Cada 15 días nos vamos a estar juntando con Juan, con Diego, analizando el sistema alrededor de Milei, como Milei en el centro. Lo que subyace, la gran pregunta para mí de esta época, una sola pregunta, y después se desprenden otras, es, ¿no? Y como para ir cerrando este episodio podemos ir hacia ahí, pero es una pregunta a la cual vamos a volver inmediatamente siempre, porque a mi modo de ver, ustedes pueden disentir claramente, es la gran pregunta. ¿Milei es un interregno, un capítulo, un paréntesis, o estamos ante una novedad política tal, histórica, que estamos ante el inicio de una era donde va a tener o a Milei o al mileísmo o a sus ideas, teniendo una hegemonía o una participación en los próximos, llamémoslo, años, 20 años de la historia argentina? Como lo fue el inicio del macrismo en el 2003-2007, que duró hasta el año 23, hasta la emergencia de Javier Milei. Del 2007 o el 2003 hasta el 23, el macrismo en sus formas, de alguna manera, hegemonizó las ideas de derecha en este país. Ahí para mí es una pregunta. ¿Hay Milei para rato o es una cosa que se evapora en sus inconsistencias? No, yo creo que sí, más allá de Milei. O sea, hay cambios que llegaron para quedarse. El terreno de la política es muy claro, digo, el tema ahora lo tenemos más naturalizado, ¿no? Pero Milei llegó a la presidencia sin llenar una plaza. Eso es una novedad total, sin tener candidatos, militantes, dirigentes en el país. De hecho, le fue pésimo en las elecciones en lo que se puede hacer y decir. A mí, una primera señal de alerta total de que Milei... en Misiones ganó por 60 puntos el balotaje y no la visitó ni una sola vez. Exacto. Una señal para mí muy fuerte que Milei era un tipo para tomar en serio fue de mitad de 2022, cuando dijo que estaba bien vender órganos y estaba bien vender niños. Y el tipo siguió como si nada. Y yo me acuerdo de pensar, sí, che, cualquier otra persona hubiera dicho esto en Argentina en cualquier otro momento de la historia y era cancelado por más tema muy sensible, digamos, niños y órganos, y tipo más no es que uno exabruto, sino que lo desarrollaba. El sistema le jugó a favor en esa escena, porque Macri lo utilizó, ¿no?, para correr la agenda hacia la derecha, creyendo que todo eso iba a sintetizar en su candidata en aquel momento, Patricia Bullrich. Y el gobierno de Alberto Fernández, Frente de Todos, también, ¿no? Melconian decía, es el almirante Irizar, que rompe el hielo y después venimos nosotros. Entonces sí, yo creo que hay cambios ahí fenomenales. Lo que estamos hablando del autoritarismo, eso puede tener retrocesos, ir y volver, pero ya estás haciendo cosas que... Digo, de Melconian ya sabemos que no sabe de economía, ahora sabemos que no sabe de política, ¿no?
Yo tomaría dos escenas para mostrar hasta qué punto Milei no es solo Milei, pero el fenómeno hoy pasa por Milei. La primera es, no sé si recuerdan, en la campaña electoral, previa a la campaña electoral, cuando Larreta todavía era jefe de gobierno y candidato a presidente, se suponía que con muchísimas chances de ganar, se cortó la luz, como suele ocurrir en la zona sur de Buenos Aires, y en el bar El Británico, frente al Parque Lezama, estaba Larreta tomándose un cafecito con la gente de Clarín, y entran unas personas del barrio y le empiezan a insultar a Larreta por el corte de luz. O sea, un scratch Pues se viraliza. filmado, eso se filmó. Espontáneo, ¿no? Fue muy espontáneo. O bastante espontáneo. Sí, fue espontáneo. La gente estaba. Era lo que en otra época hubieran sido asambleístas, que tenían el problema barrial de la luz. En el momento en que se están retirando, para humillarlo a Larreta, alguien grita: ¡Viva Milei, carajo! Milei era todavía un personaje marginal. Un diputado, panelista, marginal. ¿Hace cuánto que no se gritaba el nombre de un político en la calle para humillar a los políticos que nos estaban humillando? O sea, fue el instrumento de la humillación. Sí. Eso no es Milei, eso lo lleva a Milei a la calle. Milei no estaba en la calle, lo arrastra a la calle. Se inventa un Milei para humillar. Esta es una situación. La segunda situación, que es inolvidable, el intento de Sabac Montiel de matarla a Cristina. Eso anunciaba una nueva época. Esos eran los golpes de unas oscuras fuerzas que venían a anunciar que acá se venía algo grande. En poquito tiempo, el grupo ese estuvo en el poder, votado por tanta gente. Entonces, esos cambios son signos de algo. ¿Está decir que están gobernando los copitos? Claro, es el mismo grupo, sí. ¿Qué diferencia, digamos, no quiero ser despectivo, pero si uno lee la pericia psiquiátrica que se le hizo a Sabac Montiel, diciendo tiene delirios de grandeza, pero es responsable de sus actos, se puede aplicar al elenco de gobierno sin mayor diferencia. ¿Puedes repetirlo eso, por favor? Sí, en el libro de Irina Hauser, Muerto presa, se transcribe la pericia psiquiátrica que se le hizo a Sabac Montiel. Bien. Los peritos dicen, tienen una personalidad, bueno, tiene delirios de grandeza. Punto. Mesianismo. Exacto. El dato mesiánico. Sumo una, en la inestabilidad se convirtió en un activo electoral y lo vemos en los números. Exacto. ¿La inestabilidad de quién? En este caso de Milei. Pero la inestabilidad emocional. Sí, de hecho esto se ve en los números. Hay una encuesta que hace a mitad del año pasado Zunino en proyección que muestra que Milei tiene un apoyo, como si dijera, del 50% y incluía la categoría histórica en el mundo de las encuestas de ¿le dejarías a cuidar tus hijos o tu casa? Y Milei en la misma encuesta tenía 50 de positiva, tenía 20 en le dejarías a tus hijos. Por lo tanto, ese gap de 30% yo lo tengo que asumir. Es una muy buena pregunta. Yo eso cuando lo dije, o sea, alguien que no le dejaría cuidar a mis hijos, sí lo pongo de presidente. Bien, la cuestión mesiánica que vos destacás, y te interrumpí porque quería hacer el punto, sí, porque claro. me parece que dialogan Por el supuesto. mesianismo, porque acá hay un elemento novedoso. Por supuesto. También es cierto, para profundizar otro día, para hacer cambio profundo te la tenés que creer, ¿no? De alguna manera. Siempre. Bueno, Larreta hablaba de mayoría, pacto, etcétera, Sí. y esto era la otra vía, ¿no? Muy bien. Perdón, te cierro una oración. El líder inestable juega mucho con el país inestable. O sea, ese voy la gallina de nuevo, ¿no? Pero ahí está la conexión. Sí, por eso en mi disenso, yo tengo 2 disensos con ustedes que vamos a profundizar en Galaxia Milei. 3 con la campera. No, la campera no, pero estamos en Mercosur. Ese es un país que brega es un programa que brega por la unidad latinoamericana. La idea del loco, la idea psiquiátrica, yo estoy más de acuerdo con el argumento que estás desplegando vos ahí, para mí es la expresión de una sociedad que sintetizó en una figura como Milei. Y que lo que nos molesta a nosotros es ver qué le pasaba a esa sociedad para que 15 millones de personas pongan la foto de Milei en el cuarto oscuro por un contrato de 4 años. Y eso es incómodo. Como nos queda incómodo, es mejor decir que está loco. Y además, psiquiatra yo no soy y demás. Esta es otra cuestión. Pero me gustaría, para ir cerrando, queda 1 minuto y medio, cada 15 días nos vamos a juntar acá con Juan y con Diego, lo que habías dicho vos del libro de Irina Hauser con respecto a Sí, que hay una pericia psiquiátrica, decía, sobre Sabac Montiel, en donde por un lado está este rasgo de delirio de grandeza, etcétera, pero por otro lado también está la indicación de que es perfectamente responsable de sus actos. O sea, no es locura. Y eso lo podríamos... Yo creo que si ascribir. uno, con el perfil de este tipo de figuras, peina el grupo de gobierno, la gente que está cerca de Caputo, etcétera, se encontraría con una socialidad común.
Es decir, con grupos que tienen perfiles muy parecidos. Sí. No estoy acá hablando simplemente de un problema psiquiátrico para nada. Estoy hablando, si querés, de un estado emotivo, social, político y cultural de nuestra sociedad. Para cerrar, Juan. En un posteo de Santiago Caputo el 30 de diciembre de 2024, Javier Milei jamás aceptaría ser declarado emperador de nuevo imperio argentino. Es exactamente por eso que es imperativo que lo sea, entre muchos otros posteos que tiró en este sentido. Entonces vuelvo con la idea de ojo por dar garantizada esta democracia que conocemos. Tampoco significa que vayamos a una dictadura. Digo, estamos transicionando a una cosa nueva, vamos a decirlo así. Bueno, igual garantizar esta democracia, yo no sé si estoy muy convencido No sería un programa. de que haya que garantizar esta democracia. Me parece que es un tema interesante como para profundizar. Mínimo comentario. Simplemente decir, hay una cosa que no es ni nueva ni vieja, que es mítico, que ocurre siempre. Lo dejo planteado para próximos encuentros. La cuestión de lo fascista como elemento mítico, no como elemento histórico, que tiene que ver con lo que acabas de decir. Lo fascista es un polo en toda disputa por dónde va la radicalidad. La derecha, cuando se radicaliza, entra en ese tiempo mítico fascistoide. Bueno, nos estamos yendo. Muy buen capítulo. Galaxia Milei, cada 15 días nos vamos a juntar, o sea, en 2 semanas, con 2 amigos, 2 compañeros acá de la familia. Y una campera. Siempre soy. Voy a venir con otra campera, no tan provocadora como esta, con Juan Luis González y con el compañero Diego Sturba. Ayer gritamos los goles de Argentina. Por eso digo. Claramente. Pero ustedes saben que mi corazón, tengo parte de mi corazón en Brasil. Parte de mi corazón late por Brasil. Y ustedes lo saben. Acéptenme como soy, por favor. Te queremos, Dani. Bueno, gracias querido Juan, gracias querido Diego. Hasta la próxima.